Vamos a leer en Mateo 5, versículos del 17 al 18. Vamos a recordar el versículo que estuvimos viendo la semana pasada. Versículo 17, Jesús dijo, después de las bienaventuranzas, después de decirnos quiénes somos sal, somos luz, y ver cuál es el llamado que tenemos en medio de esta generación, iniciando una sección distinta, hablándonos a partir de ahora de la justicia, de ese seguir creciendo, de ese deseo de santidad, de seguir creciendo a la imagen, de evidenciar los frutos por medio de nuestros días, los frutos del Espíritu. Él hace una introducción al tema de la justicia y veíamos que decía, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando veíamos, ¿no? La ley o los profetas, una referencia clara, directa a las Escrituras, al Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quisiera empezar el mensaje de hoy con la afirmación que hicimos al acabar el mensaje anterior. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas fueron las palabras del Señor Jesús al concluir la oración modelo que Él nos dejó. Pero en un sentido también es la oración del creyente, del Hijo de Dios, de la Iglesia verdadera, de aquellos cuyo corazón ha sido transformado por la gracia del Señor. Es lo que canta el corazón del creyente. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Es lo que brota del corazón de aquel que se sabe hijo, que sabe cuál es su identidad, recordando cuál es la raíz del pecado. Sabemos qué es lo que canta el creyente. ¿Por qué? Porque la rebeldía ha dado paso a la humildad, la incredulidad ha dado paso a la fe y la idolatría a la adoración. Ahora, quizá os preguntáis, ¿qué tiene que ver esto con el Sermón del Monte? Pues todo, absolutamente todo. Porque a la luz de lo que veremos, ya empezamos a ver la semana pasada, lo que estaremos viendo en el día de hoy, vemos quién es Él. Vemos que Él es el Señor, aquel que está por encima de todas las cosas, el único Señor y Salvador. Nos gloriamos en su nombre, en su obra, en todo lo que hizo. Le miramos a Él. Pasajes como los que estamos considerando estos días nos llevan a levantar nuestra mirada hacia Él y adorarlo. Adorarlo de una manera sincera, de una manera genuina, alegre, gozosa. Y en última instancia diciendo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. No he venido para abrogar. Y hoy me permitiréis que haga una introducción recordando lo que estuvimos viendo, porque es necesario para enlazar con lo que veremos hoy. No he venido para abrogar, no he venido a anular, no he venido a modificar, no he venido a relativizar, no he venido a suavizar, dijo Jesús. No he venido a modificar la ley o los profetas, he venido a cumplir. He venido a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de mí. He venido a cumplir todas las enseñanzas, todas las profecías, hasta el más mínimo detalle. He venido a cumplir todo lo profetizado acerca de mi persona, mi obra, mi sacrificio en la cruz, mi resurrección. Eso es lo que viene a decir Jesús. He venido a cumplir absolutamente todo. Y el Señor Jesús cumple a la perfección, al más mínimo detalle, todo lo que se había profetizado. Y que en Cristo veamos que todo tiene cumplimiento es algo que nos consuela, es algo que fortalece nuestra fe. Si recordáis las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, él estaba cerca de morir.
y a la iglesia perseguida quiere dirigirle unas últimas palabras. Así que Pedro no iba a perder el tiempo. No se iba a andar con rodeos. No les iba a hablar de según qué boberías. Iba a hablarles directo al corazón. Iba a recordarles quiénes eran, cuál era su llamado, en qué debían ejercitarse. Pero Pedro también les dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro les dice, yo lo he visto, yo he sido testigo de todo esto, pero he aquí la palabra profética más segura. En un sentido, Pedro les dice, leed los profetas del Antiguo Testamento, ved cómo todo se cumplió en Jesús, ved cómo todo se cumplió a la perfección en el Mesías, el Cordero de Dios, aquel que sería inmolado en la cruz. En él tenéis el mejor baluarte de la fe que existe. Esto es lo que les dice Pedro. Y a partir de ahí les dice, adelante, adelante, vive la vida cristiana. O si recordamos, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 1, versículo 20, les dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Todas esas promesas, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento perfecto, absoluto, definitivo, permanente en Cristo. Esto es lo que les está diciendo. Todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Todo lo prometido en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la persona y en la obra de Cristo. Lo vemos, lo creemos, lo abrazamos, y eso es lo que nos llena de descanso, de consuelo, de fortaleza, lo que aviva la llama que hay en nuestro corazón. Las profecías más exactas, lo vimos la semana pasada, profecías tocantes al lugar exacto donde Jesús iba a nacer. ¿Dónde están? En el Antiguo Testamento. Había sido profetizado. Profecías relativas a su persona, su obra, su muerte en la cruz, como leemos en Isaías 53, donde se nos habla de ese siervo sufriente. Profecías sobre su resurrección. Profecías sobre la aceptación de los gentiles. Profecías sobre lo ocurrido ese gran día de Pentecostés. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pedro? Alzando la voz, puesto en pie. ¿Recuerdas lo que dijo? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ves hasta qué momento se está remontando? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, sigue diciendo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, daré prodigios, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro, puesto en pie, voz en cuello, cuando decían, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en ese día de Pentecostés? ¿Qué es? Y Pedro dijo, no, aquí no hay ningún borracho. Eso es lo profetizado por Joel. Eso es lo que está teniendo cumplimiento en el momento de la historia. No, si vemos la relación entre el Antiguo Testamento, todo lo profetizado, el cumplimiento perfecto, vemos que se trata de algo extraordinario. Y el creyente que cree en la palabra de Dios, que anhela la palabra de Dios, ve ese cumplimiento perfecto y ve que es algo precioso, extraordinario, tremendo. Cristo cumpliendo la ley nos lleva a alabarle, a adorarle. Sin embargo, sabemos que Cristo nació bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, al unigénito, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aunque eternamente por encima de la ley, fue puesto bajo la ley para cumplirla a la perfección.
Y esto nos muestra la naturaleza inviolable de la ley, porque es la ley santa de Dios. Y Jesús la cumplió, decía, a la perfección, obedeciéndola al más mínimo detalle. ¿Sabemos por qué, no? Sabemos por qué iba a cumplir esa ley a la perfección, al punto que nadie pudo acusarlo. Nadie pudo mirar a Jesús y decir, has quebrantado, te has desviado, no has cumplido. Nada quebrantó. Y así es que pudo presentarse como ese sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, para entregarse de una vez y para siempre para aquellos que el Padre le había dado. Este es el propósito de la cruz. Tú no puedes ver, tú no puedes entender, abrazar qué significa la cruz si no entendemos la ley. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en aquel momento histórico, ahí cuando Jesús es entregado, es crucificado en esa cruz, vemos a Jesús recibiendo el castigo que el pecado merecía, que recibiendo el castigo que la violación de la ley merecía. El tuyo y el mío. Tu pecado, mi pecado, merecían un castigo. La buena noticia del Evangelio es que nosotros no somos aquel a quien se crucificó, sino que el Padre entregó al Hijo, al justo por los injustos, para que todos aquellos que en Él creamos, vivamos. Esa es la buena noticia. Tu pecado, mi pecado, merecía un castigo. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Él es santo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo, lo hemos visto, y ese Dios único, verdadero, es un Dios santo. Y un Dios santo no podía pasar por alto el pecado. Se establecía un castigo cuando la ley era violada y Dios no podía contradecirse. Había una justicia que debía ser satisfecha. El pecado debía ser castigado. Y la ley de Dios se cumplió a la perfección en la persona de Jesús. En su sacrificio en la cruz, el castigo del pecado recayó sobre él. Él asumió nuestra posición. Un sacrificio vicario, sustitutivo. Él por nosotros. Un pecado castigado en un cuerpo santo, sin mancha, inmaculado. Y ahí vemos a Cristo cumpliendo la ley en la cruz. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A ver el cumplimiento, ¿no?, de todos esos símbolos, tipos que encontramos en el Antiguo Testamento y que no hacían más que preparar al pueblo para ese momento, al momento en que Cristo sería entregado, alcanzando la victoria jamás contada. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, reventó el pecado. Cristo pagó el precio ganando un pueblo, asegurando, haciendo efectiva la salvación en aquella cruz. Cristo es el cumplimiento absoluto de todos los símbolos, el sacrificio definitivo, como decíamos, perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Y no solo eso, cumple la ley en nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu. Algo que también debemos ver. Es el argumento de Pablo en Romanos 8, versículos de 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús cumple la justicia y nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo? Por medio del Espíritu. El Espíritu está en nosotros y es por medio de Él que ahora podemos desear, anhelar, ver con alegría, con gozo esa ley y querer someternos a ella. El creyente ama la ley de Dios. Ama la ley de Dios, la anhela, quiere ver su cumplimiento en sus días, en nuestra vida, y lucha por ella, por medio del Espíritu.
Si recuerdas las palabras del profeta Jeremías, que las citamos la semana pasada, profetizó sobre la obra de Dios en nosotros y dijo, Él escribirá su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Así que Cristo cumplió la ley ceremonial, también la civil, judicial y por supuesto también con la ley moral. Cumplió con la ley ceremonial. Ahora ya no hay más necesidad de sacerdotes, de sacrificios. Él es el sumo sacerdote, es el sacrificio perfecto, la ofrenda presentada, como decía, una vez y para siempre. Cumplió también con la ley civil, judicial, cumplió con todo y asumió el castigo que el pecado merecía. Pero ¿qué decir de la ley moral? La situación respecto a esa ley moral es distinta, porque es a través de esa ley moral que Dios establece algo permanente y perpetuo. Una ley que el mismo Señor Jesús resumió de una manera muy concreta que ya sabemos. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y le dicen, ¿y el segundo? Y Jesús dice, mira, el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, hermano, sigue estando vigente hoy. Esa verdad, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ama al prójimo como a ti mismo, es un mandamiento que está vigente hoy. ¿Lo crees? ¿Lo abrazas? Tenemos que verlo. Como congregación, como iglesia, debemos verlo, abrazarlo y luchar en pos de eso. En medio de ese tiempo que teológicamente se ha conocido como el ya, pero todavía no. La salvación ya ha sido inaugurada, pero todavía no ha sido consumada. No hemos alcanzado la glorificación final. El proceso está siguiendo y finalmente se cumplirá, se consumará. Todo tendrá un cumplimiento definitivo. Todo lo que la ley y los profetas dice verá su cumplimiento total, perfecto. Llegado el tiempo, los que violan la ley serán castigados. Los que mueren impenitentes, los que mueren sin haberse arrepentido, los que mueran en su día sin haber reconocido el nombre del Señor, sin haber reconocido su señorío, que Él es el Salvador, están bajo condenación de la ley. Y al final escucharán esas palabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero una eternidad distinta, ¿verdad? Es aquella que aguardan los que se saben hijos del Señor, los que han abrazado la verdad del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, y que por la fe en Jesús, en su obra, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su obra intercesora, esperan una salvación, una eternidad, mucho distinta. Jesús no solo cumple la ley o los profetas, nos dice, no solo nos lo afirma, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla, sino que después nos lo explica. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo, os lo explico, ¿no? Os lo he afirmado, os lo he dicho, os he citado la enseñanza, os he declarado la verdad. Ahora te lo explico. Porque de cierto os digo. De cierto os digo, una expresión utilizada para subrayar, para destacar, para dar un énfasis especial, para confirmar la importancia de lo que viene, de lo que se está diciendo. Un término utilizado en las Escrituras para destacar una idea con mucha intensidad. Es la traducción de la expresión amén, como si Jesús estuviese diciendo aquí, esto te voy a afirmar de una manera absoluta, de una manera definitiva, sin reservas, con toda la autoridad. Jesús estaba llamando la atención de sus oyentes. Ahora, préstale atención.
Prestemos atención. Es la palabra de Dios. Jesús está llamando la atención. Entonces, abramos nuestros oídos. Dispongamos nuestros oídos, no nos distraigamos. Él dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota. No es la jota de nuestro alfabeto. Cristo está señalando la letra más pequeña del alfabeto hebreo, así como una comilla o un apóstrofe. Dice ni una jota ni una tilde. ¿Qué es la tilde? Se está refiriendo a una pequeña marca que se utilizaba para distinguir algunas letras hebreas. Así como, por ejemplo, para que lo entendamos, la P y la R, ¿vale? Consideremos la P y la R de nuestro alfabeto. ¿Qué las distingue? Ese palito pequeño, ¿verdad? Que hay debajo de la P. ¿A qué se está refiriendo a Jesús? Lo que él está diciendo es que ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra será borrada de la ley, sino que todo, absolutamente todo, tendrá su cumplimiento. Hasta el fin de los siglos, todo tendrá su cumplimiento. Ni una jota, ni una tilde, hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que el tiempo tal y como lo conocemos llegue a su fin. Esa es la esperanza del creyente, ¿no es así? Cielos nuevos, tierra nueva. La promesa eterna, maravillosa, gloriosa, tendrá su cumplimiento. Un cumplimiento perfecto. Jesús dice, nada, absolutamente nada es borrado. Entonces todo será cumplido, hasta el más pequeño detalle. El soberano tiene control de todas las cosas. Es la palabra infalible de Dios, nos está diciendo Jesús, de manera que no puede ser abrogada, sino que será cumplida. Todo tendrá su cumplimiento definitivo. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Toda la vida, toda la enseñanza de Jesús se conforma de una manera perfecta a las Escrituras. La ley y los profetas. Hay una autoridad y el Señor Jesús está poniendo su sello de aprobación, en ese caso, sobre las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo primero que quiero que veamos de estas palabras de Jesús en el versículo 18? En un sentido, él está diciendo, hay una autoridad en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es infalible. Es infalible. Lo que Jesús está enseñando, lo que está señalando, es que hasta la letra más pequeña poseía autoridad e infalibilidad, porque es la palabra inerrante e infalible de Dios. Y eso, recordad, es lo que estamos defendiendo una y otra vez y lo que animamos a la Iglesia a defender, que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es inerrante, que no contiene error y que es infalible, que no falla. Inerrante, sin error, infalible, que no falla. Alguien dijo, el Antiguo Testamento y Cristo se sostienen juntos. No puedes decir creo en Cristo y no creer en el Antiguo Testamento. No puedes decir creo en el Antiguo Testamento y no creer en Cristo. Si dices alguna de esas cosas, tienes un problema. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras. Y al revés, ambos permanecen juntos. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador es aceptar lo que se enseña en el Antiguo Testamento acerca de ese Señor y Salvador. Algunos afirman creer en Cristo, como decía, y ponen en duda la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento. Eso no puede ser. No puedes creer en el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y no creer en ese Antiguo Testamento. Y lo vemos por lo que el mismo Jesús está diciendo. He venido a cumplir la ley o los profetas. No está diciendo he venido a añadir. No está diciendo he venido a modificar, a corregir. He venido a cumplir. He venido a retener. He venido a confirmar, a llevar a cabo todo aquello que se ha dicho con anterioridad. Y ahí no hay sombra de variación. Ahí no hay error. Ahí hay cumplimiento.
Mira, consideremos los siguientes ejemplos. En Mateo 22, el Señor Jesús estaba enfrentándose en un diálogo con los saduceos, quienes negaban la idea de la resurrección, negaban la vida futura y le preguntan, versículo 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano, de la misma manera el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Menudo problema, ¿no? Jesús responde, versículo 29, erráis. Jesús de entrada ya les dice, mira cómo le responde, te equivocas. Estás errando al blanco. Ignoras las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está? Los saduceos le querían hacer tropezar. Eso sí, le dicen, maestro. Pero Jesús les dice que su pregunta es ridícula, que parten de una hipótesis errónea. Les corrige su punto de vista. Y todo el argumento de Jesús, si os dais cuenta, gira en torno a un tiempo verbal, del verbo ser. Jesús está citando el libro del Éxodo cuando Jesús le dice a Moisés que él es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y cientos de años después de su muerte, el Señor sigue siendo su Dios. Es evidente que esos hombres están vivos, que hay vida después. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es confiable, inerrante, infalible, no solo en cuanto a la parte más pequeña, sino también incluso en las formas gramaticales, en los tiempos verbales. Yo soy, es. En Juan 10:35 leemos que Jesús dijo que la palabra de Dios, las escrituras, no pueden ser quebrantadas. Y así vemos cómo es en su vida, en su ministerio, ratificando Jesús una y otra vez la exactitud y autenticidad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es real, no es un cuento, no es una historia de ficción, es real. También los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca del divorcio. Había 2 corrientes de opinión, ¿lo recordáis? 2 escuelas, por así decirlo, 2 rabinos, Shammai o Hillel. ¿Y qué hace Cristo? Jesús va a responderles. Pero Jesús no les dice, mira, yo es que soy más partidario de... Jesús no dice, yo soy más de Shammai o soy más de Hillel. Jesús los lleva al Génesis. A la hora de defender el argumento, el punto de vista, de mostrar la enseñanza, cuál es el propósito, el diseño de Dios, los lleva al Génesis. Los lleva al huerto del Edén para hablarles del propósito y el diseño. Mateo 19:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Al poner la mirada en la creación, Jesús estaba mirando al huerto del Edén. Estaba mirando a Adán y Eva. Estaba creyendo en ellos. Niños, jóvenes, Adán y Eva no son un mito. Adán y Eva no son un mito.
¿Por qué digo esto? Porque es lo que se enseña en los colegios. Aún en clases de religión es lo que se está enseñando a los niños, que Adán y Eva son un mito. Jesús defiende sus argumentos llevándonos al Génesis, Adán y Eva. Jesús está identificando quién es el primer padrino de la historia. Al hablarnos del matrimonio, nos identifica cuál es el primer padrino, Dios. Y nos está señalando cuál es el modelo de matrimonio. Creemos en un único modelo de matrimonio. Un matrimonio, por supuesto, con un propósito glorioso, ser esa parábola del Evangelio. Las referencias de Jesús al Antiguo Testamento son constantes. No las vamos a considerar todas. Pero mirad otra, Mateo 24, Jesús hablando acerca de la segunda venida, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay una referencia constante por parte de Jesús al Nuevo Testamento. Así que defender la autenticidad y veracidad del Antiguo Testamento nos lleva a defender la autenticidad, la veracidad, el señorío de Cristo. Jesús confirmó que la Biblia es suficiente para llevar a la salvación. ¿Recuerdas la parábola de Lázaro y el rico? Ambos murieron. Y a partir de ahí, de esa realidad, de esa muerte, se presenta un contraste muy evidente, ¿verdad? Lo que experimentaron ese mendigo y ese rico fue distinto. Lázaro recibiría consolación, el rico tormento. Aquel que había sido rico sería atormentado y acabaría rogando por la salvación de sus más próximos, de sus más cercanos. Pero considera estas palabras. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Versículo 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, les está diciendo, tienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios basta, es suficiente para salvar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene poder, la que es suficiente para salvar. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Dios es el autor de la Biblia. El tema, el asunto de lo que va a ese libro, el plan de redención, ¿en quién? En Cristo Jesús. De eso va. Y vemos, y fijaros en eso, es glorioso como el Antiguo Testamento señala a Cristo. ¿Cómo? Os lo leo. Él es nuestro Adán, que nos da entrada a una nueva creación. Él es nuestro Moisés, que nos libera de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Josué, que nos guía a una tierra prometida. Él es nuestro David, que vence a nuestro enemigo y nos hace más que vencedores. Él es nuestro Sansón, que con su muerte derriba el templo de Satanás. El arca en el cual entramos para ser salvos. El cordón grana colgado en la ventana que nos libera de la destrucción. El cordero perfecto cuya sangre pinta el dintel de nuestra puerta. Él es la vara de Aarón que estaba muerta y ha reverdecido, el templo verdadero. Él es nuestra peña de Horeb, Él es nuestro maná del cielo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te animo a leer el Antiguo Testamento teniendo todo esto en mente, para ver cómo apunta, cómo señala a Jesús, para que después, al leer acerca de la obra de Jesús, de sus enseñanzas, al ver ese cumplimiento perfecto, puedas ser movido a alabarle, a adorarle. Él no vino a abolir, sino que vino a cumplir. ¿Y por qué estamos recalcando también todo eso? ¿Por qué estar prestando una especial atención a lo largo de estos días a estas palabras de Jesús? Porque uno de los ataques más constantes por parte del enemigo es sembrar duda.
¿Duda acerca de qué? De la veracidad de las Escrituras, de la veracidad de la palabra de Dios. Es el mismo ataque que hubo al principio. Dios diciendo, si comes de ese árbol morirás. Y acto seguido viene la serpiente y te dice, ¿con qué Dios dijo? Alerta, hermanos, iglesia. Hay que estudiar, sumergirnos, profundizar en la palabra, que podamos entender, abrazar todas las verdades, defender la verdad de las Escrituras, defendernos cuando vengan esos ataques, tratando de sembrar duda, a veces con ataques lo más burdos posibles. Cristo pone su sello sobre el Antiguo Testamento. Y ser un ciudadano del reino es aceptar lo que el rey declara sobre la palabra de Dios. Y mostrar el carácter del reino, dar testimonio del reino, es obedecer el manifiesto del rey. ¿Y cuál es el manifiesto del rey? Las Escrituras. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Confiar en Cristo es decir de Él, como explicó Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. La fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo, es un don de Dios. Dios imparte la capacidad de creer. No nos concede un sentimiento, una emoción al vacío. El pecador llega al punto de estar convencido de que la Biblia es palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y puede descansar en esa revelación para sus días, para su vida. Como leemos en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, el Evangelio es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si no es el Evangelio, ¿qué los va a convertir? ¿Qué es lo que va a dar vida si no es el Evangelio? Por eso predicamos la palabra. Por eso venimos aquí domingo tras domingo a predicar la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para vivir esa clase de vida que Él nos está presentando, para vivir esa vida de abundancia que Él nos promete por medio del Espíritu. Por eso no venimos aquí a contar chistes, a entretenernos, a pasarlo. Sí, en un sentido lo pasamos bien, pero descansando en esa fe que Él nos ha regalado, sabiendo cuál es el llamado que tenemos como iglesia, a vivir de una manera determinada, como estuvimos viendo, ¿no?, en cuanto al discipulado. Así que en primer lugar vemos todo lo que Jesús estaba enseñando, todo lo que estaba afirmando en cuanto a la infalibilidad y autoridad de las Escrituras, pero también vemos, en segundo lugar, que hay esa armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesús dijo, yo he venido a cumplir. Yo he venido a cumplir. ¿Y de qué nos habla el Nuevo Testamento? Se nos narra el ministerio de Cristo. Vemos, leemos sus enseñanzas, lo que Él hizo, cumpliendo todo lo profetizado. Enseñanzas que siguen además en las epístolas que siguen a los evangelios. Ahora, si lo que Cristo hizo y enseñó fue en cumplimiento de la ley y los profetas, no puede haber contradicción alguna entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Por qué? Porque hay esa unidad, hay esa perfección. Como decía antes, es el mismo autor, el mismo plan, el mismo asunto del que se está tratando de tapa a tapa, la salvación por medio de Cristo. Agustín de Hipona dijo, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. Como estuvimos viendo, sacrificios de corderos, machos cabríos, sangre derramada en el altar, ritos. ¿Qué se está viendo? Una tipología de lo que después se cumpliría. Cristo, el Cordero, inmolado, sacrificado por el pueblo que el Padre le había dado. ¿Cómo entender la carta a los Hebreos si no?
¿Cómo entender la carta del autor de lo, ¿verdad? Que se dirige a los hebreos sin el Antiguo Testamento? Uno sería un lío. Sin el Antiguo Testamento, ¿qué hacemos con esa carta? No entenderíamos. Martin Lloyd-Jones dijo, me parece muy lamentable que se publique el Nuevo Testamento solo sin el Antiguo, porque tendemos a caer en el grave error de pensar que como somos cristianos no necesitamos el Antiguo. Y creo que es una afirmación que podemos suscribir. Necesitamos el Antiguo y el Nuevo. Hay cristianos que ni por error abren las Escrituras por el Antiguo. Como decía antes, os animo a leer la Biblia de principio a fin, sea en el plan que sigamos, pero no digas, hoy que toca Levítico, no, es la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis. ¿Y acaso despreciamos algún libro? No puede ser. No puede ser. La Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo, con sus distintos libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, como decía, escrita por distintos hombres. ¿Y qué tenemos? Una perfecta e inigualable armonía en cada una de sus partes, sin contradicción. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque es el mismo Dios inspirándoles para que se revelaran de manera perfecta, sin contradicción, de manera suficiente, sus designios inmutables. El mismo Dios, la misma salvación, el mismo Salvador, revelados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron al depositar su fe en el Salvador prometido. Los santos del Nuevo Testamento se salvan por la fe en el Salvador que vino. Los santos del Antiguo Testamento se salvan por poner su fe mirando al futuro, aguardando la esperanza con paciencia. Y nosotros, por la fe, miramos aquel momento histórico en que Jesús, el Hijo de Dios, vino, se entregó, fue crucificado en la cruz, al momento en que resucitó con poder al tercer día y al momento en que ascendió a los cielos. ¿Te das cuenta? Unos mirando hacia adelante, nosotros mirando ahora hacia atrás, salvos por la fe. Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por la fe en Jesús. Y en último lugar, quiero que consideremos la relación entre la ley y la gracia. Algunos separan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento al punto que no se percibe la gracia en el Antiguo y no se percibe la ley en el Nuevo. Sin embargo, el Señor Jesús, como venimos diciendo, dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplir. Mira, es así de sencillo. Cada perdón de Dios que fue otorgado a los santos del Antiguo Testamento, cada una de las bendiciones espirituales que les fue otorgada es fruto de su gracia. Había gracia en el Antiguo Testamento, aun y cuando la gracia esperaba su plenitud en la persona de Cristo. La plenitud de esa gracia sería revelada en la persona de Cristo, pero ya había gracia en el Antiguo Testamento. Mira las palabras que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Cristo vino la gracia y la verdad, pero no una verdad contrapuesta a la mentira. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de la verdad en contraposición a aquello que no es real, aquello que es solo una sombra. Lo que está diciendo la gracia y la realidad de lo que los tipos y símbolos del Antiguo Testamento representaban se hizo realidad en la persona de Cristo. Te lo repito, la gracia y la realidad de lo que los tipos y los símbolos del Antiguo Testamento representaban se hizo realidad en la persona de Cristo. Cristo no elimina
en ningún modo la fuerza de la ley sobre nosotros. Así como en el Antiguo Testamento había gracia, también hay ley en el Nuevo. Ahora tú quizás dirás, pero a ver, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No es así? Cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no lo estamos en dos sentidos. Por un lado, ya no hay esos juicios que nos condenan porque Cristo es quien cumplió la ley, quien asumió el castigo que nuestros pecados merecían, fuimos librados de la maldición de la ley, Él fue maldito. Por otro lado, ya no hay todas esas ceremonias que debamos hacer, todas esas ceremonias ya no nos atan, pero Cristo no rebajó en ningún momento los estándares de la ley moral, por la sencilla razón de que son un reflejo del carácter santo de Dios. Y ese carácter santo de Dios no puede cambiar jamás. El carácter santo de Dios no puede cambiar jamás. Por eso no se rebajó en ningún momento ese estándar. Lo que la Biblia enseña es que Cristo murió por nosotros para que ahora nosotros, por el poder del Espíritu, podamos amar de manera sincera, podamos anhelar esos mandamientos y vivirlos en nuestros días. Ese es el significado de la gracia. La gracia, un don de Dios, otorgado por Dios, un regalo de Dios, que nos libera de la maldición de la ley, capacitándonos para cumplirla. Capacitándonos para cumplirla, para ser justos, para seguir avanzando en ese proceso de santificación por medio del Espíritu. Eso es gracia. Para seguir creciendo en santidad, para seguir creciendo a la imagen de Jesús, porque Él cumplió la ley. Gracia es lo que me lleva a amar a Dios. Y si amo a Dios, querré cumplir sus mandamientos. Ambas realidades, ambas verdades van juntas. El que dice amar a Dios, pero vivir una vida totalmente alejada de lo que el Señor dice, en esa tensión hay algo que falla. ¿Por qué? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La salvación es por fe, pero una vez venimos a Cristo, por fe, Él obra en nosotros, nos libera de la esclavitud del pecado para que ahora podamos cumplir los mandamientos de la ley. Ahora, en la medida que vamos haciéndonos preguntas, ¿no?, a lo largo de estos mensajes, ¿es para ti un deleite la ley de Dios? ¿Es para ti un deleite el obedecer a Dios, andar en su ley, andar en sus caminos? ¿Es un deleite, es un gozo? Toma los 10 mandamientos, considéralos. ¿Es un deleite para ti amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Es para ti un deleite amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Es un deleite, un gozo para ti? ¿Es la razón de tu ser? ¿O hay otras cosas? ¿Cuál es el deleite? ¿Cuál es el gozo de tu corazón? ¿Es un deleite para ti guardar un día para Él, para adorar a Dios junto a los demás hermanos? Esa pregunta nos la hacíamos la semana pasada, ¿verdad? Pero insisto, ¿es un deleite ya salir de casa sabiendo hoy me voy a juntar con los demás hermanos, con aquellos que también han sido salvados por gracia, a quienes el Señor ha derramado fe, gracia en su corazón, y juntos vamos a alabarle, vamos a adorarle? Porque aquel que ha sido rescatado, liberado, salvado, para Él es un gozo, es una alegría. Y ese es un mandamiento. ¿Es un deleite? ¿Es para ti un deleite dejar de lado cualquier otro ídolo que pueda presentarse en esta sociedad?
¿Es para ti un deleite dejar de lado cualquier oferta del mundo y levantar tu mirada, dirigir tu corazón al Señor? ¿Te deleitas en la ley de Dios? Si no es así, estás perdido. Si no hay ningún gozo en buscar al Señor, si en tu corazón no hay un deseo de Dios, estás perdido. Estás perdido. Si Él, Dios, si buscarle a Él, contemplar su belleza, contemplar su hermosura, andar en sus caminos, sujetarte, obedecerle a Él de una manera alegre, gozosa, porque sabes lo que Él ha hecho por ti, si ese no es tu deseo más profundo, tienes un problema. El salmista leía el otro día en un devocional que tenemos en casa, Salmo 27, decía, una cosa pido, habitar todos los días en tu santo templo. ¿Para qué? Para contemplar, para contemplar tu hermosura. No simplemente echar un vistazo como cuando vamos en el coche y vemos que hoy ha salido el sol o hay unas montañas más tapadas y seguimos. No, contemplar es detenerse. Contemplar es pararse. ¿Es ese el deseo que hay en tu corazón? Porque si tú no tienes un deseo de Dios, tienes un serio problema. Ese problema se llama pecado. Ese problema se llama muerte. Ese problema se llama castigo eterno. Ese problema se llama tormento eterno. Ese problema se llama infierno. Ese es tu problema, tu mayor problema, si no has rendido tu vida al Señor Jesús. Si tú no has reconocido su nombre, si tú no has reconocido su señorío, que en Él está tu salvación, tienes un serio problema. Y ese problema, como te he dicho, se llama infierno. Ahora, la buena noticia del Evangelio es que sin merecerlo, Cristo murió para liberar al pecador de la esclavitud, para salvarnos, para que lo que nos impedía amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, murió para reconciliarnos. Sin tener que hacer obras, simplemente creer por medio de la fe. Recuerda las palabras del profeta Ezequiel cuando en el capítulo 36, también lo leímos la semana pasada, dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como os decía la semana pasada, creo que es necesario que nos vayamos deteniendo, que a lo largo de la semana vayamos pensando, meditando, considerando lo que se ha predicado, lo que Jesús enseña en estos dos versículos, el 17 y el 18, lo que Él está afirmando acerca de su persona, quién es Él, qué es lo que vino a hacer, a cumplir todo lo profetizado, que en Él hay cumplimiento de todo, que nada va a escapar, todo será cumplido. Que no pasará en el cielo y en la tierra sin que todo se haya cumplido, que nada, ni la letra más pequeña, nada, ni una jota, ni una tilde, nada, todo tendrá su cumplimiento, porque se trata de la palabra de Dios. Y es en verlo a Él que hay gozo, que hay alegría, que hay alabanza del corazón, que hay ese deseo de querer buscarle. Y es presentándole a Él que el perdido encuentra salvación, que el pecador, el que está hoy bajo la condenación, puede encontrar salvación, que puede pasar de perdición eterna a vida eterna. Por eso predicamos el Evangelio, poder de Dios para salvación y poder de Dios para vivir la vida que Él nos está presentando. Amén.